Dios les bendiga, amados. Bien, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Tenemos la compañía de nuestro hermano Henry Llanes desde Ibarra, Ecuador, que nos va a estar ministrando en la palabra esta noche. Así que mi hermano Henry, el micrófono es suyo y que el Señor lo bendiga grandemente. Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Qué gusto verles, saludarles a los tiempos y qué bueno poder hablar sobre la palabra del Señor. El pastor estaba orando el Salmo 16:11. Dios nos muestra el camino de la vida. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solamente ahí encontramos el gozo en medio de las dificultades, en medio de los temores, en medio de las pruebas difíciles. Estamos estudiando acerca de las pruebas aquí en un momento con Jesús. Y sería bueno que abramos Primera de Reyes, capítulo 18 y luego el capítulo 19. Vamos a ver cómo Elías luchó con sus temores. Lo más difícil que tenemos que encontrar en la iglesia es a personas que están en problemas espirituales, emocionales, yo diría. Hay personas que tienen problemas con su pasado, no pueden superar el pasado, pues eso dicen los doctores que es depresión. Hay personas que el día de hoy no pueden vivir correctamente y dicen estoy estresado, el famoso estrés. Pero hay personas que tienen miedo al futuro y eso lo llaman ansiedad hoy en día. Podré graduarme de la universidad, podré ser un buen esposo, una buena esposa, podré ser un buen padre, podré seguir adelante, podré superar esta prueba que estoy viviendo. Hay gente que está en problemas legales, otras personas están en problemas con su salud, otras personas tienen problemas con sus hijos y es difícil las pruebas. Y debemos aprender a salir adelante y nosotros los que predicamos debemos dar una guía espiritual. Nos trasladamos y vamos a aprender un poquito el contexto para poder hablar correctamente el capítulo 19. Y usted que está escuchando, ya debe saber esta historia, si ya lleva algunos años en la iglesia, pero si no, quiero hacerle un pequeño resumen. Israel, el pueblo de Israel, hace mucho tiempo estaba gobernado por reyes. En este caso, Acab era el rey de Israel, su esposa era Jezabel. El problema es que el pueblo de Israel no obedecía a Dios, ese era el grande problema. Y se habían dedicado a obedecer a otros dioses paganos. La idolatría era un pecado muy grave delante de Dios y Dios, por la desobediencia, Él envió una tribulación tremenda sobre la tierra. No había llovido sobre Israel por 3 años y medio. Era grave. Había hambre, había dificultad para salir adelante en medio de tantas pruebas que se vinieron por la escasez. Encima de todo, la esposa del rey, Acab, Jezabel, era mala, tremendamente mala. Hizo matar a todos los profetas de Dios. Ella misma alimentó a 850 profetas paganos. Era un tremendo problema. Entonces, Elías, uno de los profetas más respetados del Antiguo Testamento, convocó a todo Israel en el Monte Carmelo. Entonces, por mandato de Dios, Elías retó a los profetas de Baal a preparar un sacrificio. Entonces, usted recordará la historia en el Monte Carmelo. Entonces les dijo, maten un toro, yo también voy a hacer lo mismo. Le hicieron pedazos y el reto que Elías les puso fue, oren a Dios y el becerro que se encienda en llamas, ese becerro indicará cuál es el Dios verdadero. Entonces, los profetas se esforzaron clamando por 12 horas a sus dioses paganos, a Baal y a Sera. Ellos oraron frenéticamente, pero los dioses paganos, como no existen, como son demonios disfrazados de dioses, pues no hicieron caso.
Elías preparó un holocausto, ordenó el holocausto con 12 piedras según la costumbre, y él echó 12 cántaros de agua. En ese tiempo escaseaba el agua, pero mire, hizo regar agua sobre el holocausto, sobre la leña, incluso hicieron una zanja alrededor y la zanja también estaba llena de agua. Y trasladémonos rapidito a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Dice el texto bíblico: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire, esto le dice al pueblo de Dios: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Esto dijo Elías, tremendo, hermanos. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías se fortalecía porque obedecía a Dios. Versículo 37. Y decía en su oración, respóndeme Jehová, respóndeme, con este propósito, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios siempre busca el corazón de las personas. Entonces, el versículo 38 es un texto muy poderoso de la palabra de Dios. Mire lo que sucedió, ¿sí? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tremenda victoria de parte de Dios. Y este es un plan de redención, si nosotros nos fijamos. Necesitamos un sacrificio para poder agradar a Dios. Este toro recibió el castigo de parte de Dios, el fuego, para que el pueblo de Israel sea redimido. Es interesante todo esto. Es una victoria sobre el paganismo lo que sucedió en el capítulo 18. Ahora bien, mire lo que sucedió. ¿Cómo reaccionan las personas ante el poder de Dios? Capítulo 18, versículo 42. Dice el texto bíblico: Acac subió a comer y a beber. Al rey no le importaba lo que sucedió. La verdad no le importaba, pero Elías era un hombre de Dios y después de esta gran victoria, Elías subió. Espiritualmente, emocionalmente estaba en un momento de victoria, en un momento glorioso, la verdad, porque imagínense, mandó a matar a todos sus profetas, eso dice la historia, y venció pues con creces a todo ese paganismo. Y Israel también respondió alabando al Señor y diciendo que Dios es el Dios verdadero. Elías decide subir a la cumbre, es decir, estaba en su éxito, pero decide subir más arriba. ¿Pero a qué sube Elías más arriba? Dice el texto, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Tremendo esto. Elías no se consume con el éxito. Elías reconoce que todo lo que sucedió es el poder de Dios. Entonces, este Elías es un profeta poderoso porque confiaba completamente en Dios. Ahora, mire lo que sucede en Primera Reyes capítulo 18, versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. En otras palabras, este profeta oró al Señor y la lluvia, después de 3 años y medio, vino sobre la tierra. Entonces, podemos decir que, gracias a Dios, se terminaron esas tribulaciones que tenían que ver con la economía, que tenían que ver con el hambre, que tenían que ver con ese sufrimiento que muchas personas podemos estar padeciendo. Ahora bien, versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces vemos a un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, bien puestos los pantalones, se podría decir, porque los lomos sería la cintura, y ceñirse los lomos sería ceñirse bien el cinturón.
Entonces vemos a una persona motivada espiritualmente, listo para seguir adelante en la obra de Dios. Tremendo, Elías, tremendo. Pero mire, lamentablemente, eh, bueno, en la historia, ojalá tengamos algún momento tiempo de hablar de esta mujer, de Jezabel. En Primera Reyes 19:1, en nuestro capítulo que vamos a estudiar, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es decir, que realmente no estaba gobernando Acab sobre Israel. Quien gobernaba era su esposa. Y esta es la disfunción en el hogar. Eso se llama técnicamente usurpación de funciones. Quien gobernaba el hogar era la esposa y eso va a traer tremendos problemas según el texto bíblico. Como los dije, algún momento podemos seguir estudiando esto. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero. Mire lo tremenda que es esta mujer, diciendo, así me hagan los dioses, le dijo, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, te voy a matar, Elías, te voy a matar. Ahora bien, es interesante cómo Elías está en la cumbre, pero después de haber matado a cientos de profetas paganos, Elías va a reaccionar ante una sola mujer, una sola mujer. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es interesante que Elías huye ante Jezabel. Y lo que vamos a ver a continuación, hermanitos queridos, es a un Elías que ahora va a luchar consigo mismo. Y creo, hermanos queridos, que uno de los problemas más grandes que nos podemos encontrar es a muchas personas sufriendo por el llamado, en nuestro tiempo, llamado estrés, ansiedad, depresión, cualquiera de esas enfermedades, que son eh, enfermedades de la mente, del espíritu, de los sentimientos, que, que probablemente personas que están escuchando en este momento, sean predicadores, sean pastores, sean diáconos, sean evangelistas, pueden estar pasando. Y son difíciles de superar. Hay personas que sufren por años, este tipo de pruebas difíciles, hermanos, muy difíciles. Mire a qué punto, mire, dice Primera Reyes capítulo 19 versículo 4, por favor, acompáñame ahí. Dice, y se fue por el desierto un día de camino, es decir, Elías quería estar solo. Elías estaba cruzando su propio desierto. En la Biblia, cuando encontramos el desierto y que personas caminan por el desierto, es un sinónimo de pruebas difíciles, porque el desierto trae un sol muy sofocante, no hay agua, en el desierto hay cansancio, en el desierto pues hay hinchazón de pies, en el desierto hay soledad. Y Elías se encontraba sumamente deprimido, sumamente estresado y no sabía qué le espera el futuro. Elías estaba muy triste. Y dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, es decir, encontró una sombra de un árbol frondoso. Pero mire cómo se encuentra Elías en su prueba de su mente, de su espíritu, y deseando morirse, dijo, basta ya, o sea, dijo, ya no aguanto más, no puedo seguir adelante porque está difícil, ya no avanzo, basta. Como es un hombre de Dios, pone sus preocupaciones delante de Dios. Y esto es bueno, hermanos. Las personas de Dios le buscan al Señor para decirle lo que sienten. Y mire, él podía quitarse la vida, pero no lo hizo porque es un hombre de Dios. Más bien oró al Señor y le dijo lo que sentía. Y le decía, oh Jehová, quítame la vida, pues no, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hay un problema y podemos inferir, hermanitos queridos, que probablemente sus padres eran una mala influencia para Elías, yo no sé. Él tenía problemas con sus padres, con su familia.
Y en otras palabras, yo tanto que les he dicho a mis padres, les he criticado y les he dicho que no está bien, yo soy peor que ellos. Hay una frustración que tiene que ver probablemente con su juventud, probablemente con su infancia, yo no sé. Pero la situación es que Elías está sumamente deprimido, al punto de quererse quitar la vida. Esto es un extremo, hermanos queridos. Alguien que escuchara esto y si alguien sintiera esto mismo, le decían, tú necesitas ir al psiquiatra. ¿Sí? Bueno, versículo 5. Y lo que yo quiero animarle, hermanito querido, es que Dios siempre nos sustenta. Dios sustenta a los hombres y mujeres de Dios. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, porque ese era su refugio, porque ahí estaba probablemente más tranquilo, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y mire cómo reacciona a un ángel, verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor siempre nos sustenta. No es carne, no es un becerro, es comida humilde, pero el Señor siempre nos sustenta. Estaba comiendo pan y agua, pero eso es lo que el Señor decidió darle. Entonces, es sustentado y está en una situación de depresión extrema que come y vuelve a dormir. No quiero levantarme, no quiero seguir adelante. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, le dijo, levántate, Días, levántate y come, porque el largo camino te resta. En otras palabras, los siervos de Dios no deben rendirse. Si usted ha pensado rendirse, si usted ha pensado tirar la toalla, como dicen, no. Dios le está diciendo a usted en esta noche, y lo digo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que hay largo camino todavía. Y usted puede seguir adelante. Puede levantarse de ese sufrimiento, de esa depresión, puede levantarse de cualquier tribulación y seguir adelante, hermano querido. Versículo 8. Elías toma la decisión de levantarse, pero seamos claros en esto, hermanos. Elías todavía no está bien, porque es un proceso, esta rehabilitación espiritual que Dios hace en cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Se levanta pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora Elías decide levantarse e ir ante la presencia de Dios al monte de Dios. Pero, ¿qué le ayudó a Elías a caminar al monte de Dios? El pan, la comida y la bebida. El pan y la bebida, hermanitos queridos, es el alimento espiritual que Dios ofrece a sus siervos. El pan y la bebida es nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos comer para poder fortalecernos y seguir adelante. Tiene la potestad, la fuerza, la capacidad de caminar 40 días y 40 noches, que es el límite humano. Dios me hará seguir adelante con todas mis fuerzas, con las fuerzas de Dios que Él me ha dado para llegar ante su monte, al lugar santo, al monte de Dios. Versículo 9, dice el texto bíblico, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y es interesante, hermanos queridos, que la cueva puede representar pues nuestro refugio temporal. Algunas personas se refugian en la soledad, otros se refugian en la televisión, otras personas se refugian en el celular, en videos, todo el día mirando videos, otras personas se refugian en el alcohol o en algún otro pecado. Y es el refugio personal, pero realmente ese no es un buen refugio. Y viene la palabra de Dios, es decir, a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios
cuando le buscamos y nos sentimos mal y tenemos problemas espirituales, sentimentales, emocionales, el Señor nos da su palabra. Y vino palabra a él de Jehová, el cual le dijo, y mira esta pregunta, es tremenda esta pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías, sal de esa cueva. No es un buen lugar para ti. Levántate. Y ya basta de estar sumergido en tus pensamientos, y ya basta de decir no puedo, es que mi papá, es que mi mamá me hicieron sentir mal, yo soy sufrido, es que en el pasado, ya basta de eso. Ya basta de estar en esa discordia en el pensamiento. Ya basta, Elías. ¿Por qué estás ahí? Versículo 10. Y Elías se desahoga. Mire cómo se desahoga. Versículo 10. Y él respondiendo y dice, he sentido vivo celo de Jehová, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, la verdad es que esto no es cierto. Bueno, la mitad es cierto, la otra mitad no. Elías piensa que es el último de los profetas y no es así. Hay un tremendo siervo de Dios que es mayordomo ahí en la casa de Acab, que estaba también escondiendo en cuevas a 100 profetas, en una cueva 50, en otra cueva otros 50. Elías no es el único profeta, hermanos queridos. Dios siempre cuida a sus siervos y de paso estos siervos también comían pan y agua. No tenían grandeza, no tenían abundancia de comida, pero tenían lo necesario. Elías, en su depresión, piensa que es el único. Es cierto lo que dice, que Israel es un pueblo desagradecido con Dios y pagano, que cambia de pensamiento y que es difícil. Es cierto, el trabajo en la obra de Dios a veces es muy difícil. Y en este pensamiento estaba estancado Elías. Versículo 11. Otra vez el Señor. Sal afuera, le dijo, y ponte en el monte delante de Jehová. Te necesito aquí. Sal, Elías. Y mire lo que miraba. Es interesante lo que miraba. Y he aquí Jehová que pasaba, es decir, primero Dios, y un grande y poderoso viento que soplaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Tremendo lo que sucedía. ¿Sí? Pero lo que dice aquí es interesante. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Qué le está diciendo Dios a Elías? Y es el mensaje para esta noche, hermanos. Dios le está diciendo a Elías, mira, yo te estoy guiando, yo estoy delante de ti. Pero esos desastres que está pasando en la mente de Elías, porque es en la mente y en el corazón de Elías, ese viento fortísimo que rompía montes, esas peñas derribándose, ese terremoto que sucedía dentro de Elías, ese fuego que consumía a Elías, no tenían que ver con Dios. Todo eso que estaba viviendo Elías era producto de él mismo. Es decir, que él mismo se estaba amargando la vida, que él mismo no podía superar sus propios temores. Pero lo que le dice Dios es tremendo en el versículo 12. Aunque tú te sientas así y aunque estés en medio de un terremoto y aunque el fuego te esté consumiendo y aunque pienses que los montes se están quebrando, el Señor le está diciendo, Elías, Elías, después de todo eso va a haber un silbo apacible y delicado. En otras palabras, las pruebas no son para siempre, Elías. Las dificultades no son para siempre, Elías. Esos desastres que estás viviendo dentro de ti, esos terremotos, ese fuego que te consume, Elías, no es para siempre. Todo va a pasar. Tranquilo, Elías.
Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. No sabía eh, qué hacer Elías. Pero ¿sabe lo que hizo Elías? Salió, escuchó a Dios. Pero por si acaso, mire lo que pasó, y se puso a la puerta de la cueva. Si por si acaso, si no puedo, aquícito está mi cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva. No, es que estoy a la puerta, no, sal de la puerta. Sal de aquí, Elías. Versículo 14. Otra vez Elías con lo mismo y lo mismo, hermano. Versículo 14. He sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si usted todavía sigue con esos pensamientos del pasado, no le van a hacer vivir correctamente el presente. Debemos salir de ese pasado, debemos salir de esas frustraciones, de esa amargura de corazón que nos ha hecho mucho daño y seguir adelante. No puedo estar pensando todavía en el pasado, no puedo estar recordando las cosas que me hacían mucho daño. Hay que salir de esa cueva. Ya basta de estar pensando en el pasado. Hay mucha gente que pasa amargada porque todavía se acuerda del pasado. Es que mi mamá hace muchos años, mi papá hace muchos años, es que mis hermanos, deje de pensar en el pasado. Salga de esa cueva que le está haciendo mucho daño. Hay muchas cosas que hacer todavía. El camino continúa, versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Se acabó Elías. Va a haber otro rey. ¿Y sabes qué? Mira, te voy a jubilar. Pero antes de eso tienes que preparar a otro hombre. A Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanitos queridos, yo no sé cuáles sean nuestros temores, pero debemos salir y dejar que Dios guíe nuestra vida. Debemos confiar en el Señor, salir de esa cueva, tal vez salir de ese enebro y conducirnos ante el monte de Jehová. Me guiarás por las sendas de la vida, en tu presencia, en tu presencia y plenitud de gozo. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Sigamos adelante, con fuerza, con ánimo, y hagamos la voluntad de Dios. Salgamos de esos pensamientos que a veces son más difíciles que la economía, más difíciles que la enfermedad. Solo Dios puede ayudarnos. En Él confiamos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabamos su nombre. Padre amado, cuán grande es usted, Señor. Gracias por mostrarnos la senda de nuestra vida. Gracias por guiarnos, Santo Padre. Ayúdenos a cruzar nuestro desierto. Ayúdenos a llegar a su santo monte. Ayúdenos a vencer las pruebas que vivimos, las tribulaciones. Denos su pan, denos la bebida para llegar ante su presencia, Señor. Padre amado, gracias por la historia de Elías. Gracias por el capítulo 19 que usted nos dejó. Santo Padre, guíenos. Ayúdenos a seguir adelante en su presencia y plenitud de gozo, Señor. Le amamos, le glorificamos y Padre amado, denos sabiduría. Denos sabiduría para tomar buenas decisiones, para obedecerle, Señor.
bendiga a mis hermanitos queridos que están sufriendo. Le rogamos fuerza, le rogamos ánimo y poder de lo alto, Padre amado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano Henry. Gracias por la palabra que has traído de parte de Dios a nuestra vida. Creo yo que hemos sido grandemente animados, ¿cierto? Y fortalecidos a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Elías, ¿cierto? Todos muy identificados esta noche con el profeta Elías. Pero Jehová está con nosotros como poderoso gigante, dice su palabra. Así que damos gracias a Dios porque su palabra nos anima, nos ayuda, nos hace renovar la fuerza y poner nuevamente nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Así que gracias, mi hermano Henry. Te mandamos un abrazo virtual aquí de parte de todos. Tu corazoncito también. Dios le bendiga. Gracias por hablar de parte de Dios a nuestra vida, traer esa palabra de ánimo que necesitábamos oír esta noche cada uno de nosotros.